Hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy las lecturas nos hablarán sobre nuestra conversión. El malvado puede convertirse de la maldad y ciertamente vivirá y no morirá. Decía el profeta Ezequiel. Jesús en el Evangelio le dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos que no se sientan seguros ni mejores que nadie para tener la salvación. Hoy también nosotros debemos estar atentos y no sentir que tenemos asegurada la salvación. Pero tampoco debemos olvidar que el Señor siempre ofrece nuevas posibilidades. Iniciamos nuestra celebración cantando. Puestos en pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y Jesucristo, nuestro Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, ofrecemos esta misa en honor a San Francisco de Asís en su 7º día de novena. Y pedimos en esta misa por el eterno descanso de Juana Gregoria Borja Ale, conmemorando 2 meses de su partida a la casa del Padre Celestial. Hermanos, ponemos en la mano del Señor nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestro trabajo, nuestra salud, porque el Señor siempre escucha las oraciones de sus hijos, especialmente cuando estamos unidos como ahora, en su casa, en oración. Nos preparamos para la misa rezando los salmos. Pueden tomar asiento. Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira, quebrantará los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Aleluya. No a nosotros, Señor, no a nosotros, Sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad, porque han de recibir las naciones. ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus enemigos cambios son plata y oro, hechura de manos humanas. tiene boca y no habla, Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, no tienen voz su garganta, que sea igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Los fieles del Señor confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se guarde de nosotros y nos bendiga. bendiga la casa de Israel. Bendiga la casa de Aarón, bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Los muertos ya no alban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros sí bendeciremos al Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. La Salvación de gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya, 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 aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos, gocemos y demos en gracia. Aleluya, 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 aleluya. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya, aleluya, aleluya. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cantamos en gloria. Oremos. Señor y Padre nuestro, al celebrar los misterios de nuestra redención, te damos gracias por María, la Madre del Redentor. Y te pedimos que por medio de San Francisco y la hija y esclava del Rey Altísimo, nuestro Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros juntamente con San Miguel y San Miguel Arcángel. Mi Dios y mi todo, ¿quién eres tú, dulcísimo Señor y Dios mío? ¿Y quién soy yo, gusanillo, tu servidor? Señor, danos la gracia de la oración para que sepamos imitar a este hombre de oración
que fue tu siervo San Francisco. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siempre tendremos el atrevimiento de juzgar la acción de Dios en nuestra historia, pues nuestros criterios y valores son muchas veces opuestas a los suyos y por ello no damos paso a la vida que Dios nos trae. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor. Ustedes comentan, no es justo el proceder del Señor. Escucha, pueblo de Israel, ¿es justo mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Oh, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. La fuerza de la comunidad cristiana para vivir la comunión y la fraternidad se encuentra en el camino que Cristo nos muestra con su vida, pasión y muerte que lo llevará a la glorificación. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si quieren ustedes darme el consuelo de Cristo y aliviarme en su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre a los demás superiores a ustedes mismos. No se encierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás. Tengan siempre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda lengua proclame: Jesucristo Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La parábola que el Evangelio nos ofrece es un espejo de nuestra vida y de nuestras respuestas al plan de Dios. Pero Jesús pone el criterio de autenticidad y de acogida, la humildad de reconocernos necesitados de la salvación.
Puestos en pie. Canta. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Entonces Jesús le dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Palabra del Señor. Hermano, pueden tomar asiento. Solamente un par de palabras sobre este evangelio bastante duro, muy fuerte prácticamente, porque Jesús le está diciendo ya directamente, ¿no? Sin ir al detalle, porque ustedes han escuchado el evangelio, sin ir al detalle, Jesús le está diciendo a la élite religiosa de Israel, a los sacerdotes, al Sanedrín, a los ancianos del pueblo, que las prostitutas y los publicanos le van a anteceder en el reino de Dios, porque ellos escucharon la palabra del Señor. Y ustedes, sí, ustedes que son la élite, lo máximo de la sociedad, ¿no? Ustedes son como el primer hijo que dijo: sí voy, ¿no? Así fue el pueblo de Israel. Dios le dio su mandamiento, le dio su ley. Pueblo elegido, los sacerdotes son herederos de esa tradición religiosa. Pero le dieron la espalda a Jesús y terminaron crucificándolo. Ahora, por supuesto que lo que le habría dicho Jesús a los sacerdotes, a los ancianos, les habrá causado una ira tal. Por ahí San Marcos dice que trataron de despeñarlo, o sea, botarlo al barranco, asesinarlo o lapidarlo. Entonces, Jesús es muy directo, que no se ve un pastor hoy en día que hable de esa manera como Jesús. Bueno, tenemos a Monseñor Arnulfo Romero, por ejemplo, que al vino, al pan, ¿no?
pero necesitamos justamente y oren para que haya pastores que digan las cosas claras, como Jesús. Bueno, pero hoy día, queridos hermanos, nos toca reflexionar sobre Francisco y la oración. Y prácticamente conocemos todas las virtudes de la vida de San Francisco, que usted bien conoce, y podemos seguir nosotros de alguna y otra manera buscando, indagando con su biografía, etc. Y tenemos bastante material. Ahora que tenemos internet, hay buen material. Sabemos que Francisco fue llamado como el Alter Christus, el otro Cristo. Ahora, ¿qué tenía Francisco para que sea comparado? Bueno, en realidad nadie se puede comparar con Dios, ¿no? Pero de una y otra manera se dice que es el santo que ha tratado de asemejarse más a Cristo. Ha tratado, decimos, porque, claro, Cristo no se acerca a Cristo ni a los talones, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Francisco un gran santo? ¿No? Sus cualidades, su inteligencia, su conocimiento de la Biblia, sus estudios de teología o de psicología, que hoy día la psicología está de moda. ¿Qué es lo que le hizo a Francisco ser un gran santo? No cualquier santo, sino santo, ¿verdad? En la regla Bulada, también llamada segunda regla, en el capítulo 10, Francisco dice a sus hermanas, que sintetiza prácticamente el espíritu de Francisco. Busquen ante todo el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor y su santa operación. Busquen. Justamente lo que hizo Francisco. Buscar, indagar. Queremos decir también la palabra que hoy se usa, investigar. Buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Y quién busca? El que tiene hambre, el que tiene sed. Como dice el Salmo 40, ¿no? Mi alma está sedienta de ti, Dios mío, ¿no? Como la sierva corriente, ¿no? La sierva que va en pos de esa agua, tan sedienta. Y Francisco no estuvo saciado de lo que su familia le ofreció, que fue lo mejor que podía tener un joven de su época. Tampoco estaba saciado con la espiritualidad quizá que se vivía en la iglesia de aquel tiempo, ¿no? Él quería algo más, y ahí está la diferencia. Por eso buscó al Señor y se retiraba para meditar, para reflexionar. De hecho, que sabemos todas sus peripecias en la cruzada, la guerra de Asís con Perusa, la enfermedad, los leprosos que lo visitaban para pedir limosna, todo eso, de alguna y otra manera, caló profundamente en el corazón de Francisco y se puso a meditar profundamente qué es lo que quería el Señor de él. Un caballero, un señor, un gran profesional, un profesional de éxito, por decir, diríamos hoy en día. ¿Qué quería el Señor? ¿Quería que sea un gran rico como su padre, más rico como su padre querían de él? Y se puso a meditar y se dio cuenta que ni la guerra, ni la caballería, ni los vestidos costosos de su padre, ni las parrandas en que vivía, llenaban su vida. Por eso Francisco buscó algo más que eso. Y Francisco tiene hambre, tiene sed. ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene hambre? El que está necesitado, el pobre. Espiritualmente Francisco era un pordiosero. Lo tenía todo, pero a la vez era un pobre miserable. Porque no se sentía feliz. Espiritualmente no se sentía feliz. No se sentía realizado. Por eso, hermanos, una condición importante para la oración, siguiendo el ejemplo de Francisco, es tener necesidad.
necesidad de Dios, que Dios sea que ilumine mi vida, que Dios llene mi vida. Por eso Francisco se retiraba. Él no sabía qué es lo que quería Dios de él, pero seguramente como bautizado que tenía el Espíritu Santo, como lo tenemos todos, Dios seguramente tocaba la puerta de su corazón. Y Francisco siempre fue un hombre muy humilde, muy humilde. Quizás eso es lo que le ayudó a él, de alguna y otra manera, a buscar algo distinto. Y por eso tocaba la puerta de Dios. Lo buscó a Dios en la soledad, en los eremitorios, en el silencio. Lo buscó a Dios en la palabra, en la lectura, en la reflexión. No era perito en Biblia, pero lo buscaba al Señor con el Espíritu, con el Espíritu. Por eso él es enamorado del Espíritu del Señor. Francisco era un hombre carismático, de hecho, que poco a poco se habla del Francisco carismático, que se deja llevar por él. Decía, todo es el Espíritu Santo. A que quería que el Espíritu Santo sea el ministro de la orden, todo el Espíritu Santo, todo lo movía el Espíritu, todo lo atribuía al Espíritu y buscaba el Espíritu que alimente su vida. Y el Espíritu Santo respondía alimentando con la palabra, iluminando su vida y dándole la fortaleza. La fortaleza porque en medio de la oración había descubierto a la dama pobreza, había descubierto el valor de servir al leproso, había descubierto un tesoro, una gran perla. Entonces, cuando acerquémonos, hermanos, justamente a Dios, en este espíritu franciscano, Francisco no tiene ningún tratado sobre la oración, sino es un maestro de oración en su propia vida, con su propio ejemplo. Siempre hay que irnos despojados para el encuentro con Dios. Si no tenemos sed y hambre de Dios, hay que decirle, Señor, dame hambre, ansia de ti, de conocerte. Porque a veces nosotros pensamos, tipo pelagianos, que leyendo la Biblia ya conocemos a Dios. Esos son conocimientos teoréticos. Pues yo puedo ser experto en teología, pero no necesariamente conozco a Dios. Lo conozco teóricamente. Para conocer a Dios hay que conocerlo como Francisco, con la propia vida, con el Espíritu. Y la palabra tiene que iluminar con el Espíritu Santo que fue escrita. Entonces, esa es una condición muy importante. Deseo de Dios, buscar a Dios. Si no tenemos la sed o el hambre, pedir a Dios su Espíritu para que nos dé esa sed. Y busquemos a Dios. Segundo, lo que Francisco nos enseña con su propia vida es despojarse. Porque cuando estamos en oración y yo no me despojo o no reconozco lo que soy, la oración que hemos hecho, la oración colecta, hablaba de que soy un gusano, ¿no? Un mísero. Soy mísero, decía Francisco, como diciendo, si es que tú no me iluminas, si tú no me guías, prácticamente no soy nada. Entonces, siempre la oración con ese espíritu de necesidad para que el Señor ilumine y me ayude, me conduzca por su camino y por supuesto vaciarme en Él, vaciarme en el Señor lo que yo soy. Porque también uno puede ser oración, pero si no se vacía en el Señor, es decir, no reconoce uno su miseria, no reconoce su pecado, no reconoce sus faltas, no le pide al Señor perdón de todo corazón, como la oración del publicano, que hace el Señor justamente el ejemplo entre el publicano y el fariseo, ¿no? Señor, yo te doy gracias porque yo doy mis ofrendas, porque no soy como ese publicano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa oración no nos conduce a ninguna renovación interior, sino al orgullo. Y a Francisco dirá en sus admoniciones, ¿no? Ese se pasa orando buen tiempo, pero cuando le dicen una palabra ofensiva, se altera, no tiene paz. Quiere decir, no hay una vida de oración. Entonces, eso es muy importante. Importante, queridos hermanos,
siguiendo el ejemplo de San Francisco, que nos demos tiempo para orar. ¿Quién es el que hace más oración? ¿El que es flojo, ocioso, el que no tiene nada para hacer? No. Solamente hace más oración aquel que siente su necesidad. Aquel que se siente desvalido. Como el niño. El niño, ¿por qué? El niño pequeño, ¿por qué busca a los padres en todo tiempo? Porque siente la necesidad de ser protegido por sus padres. Pero para eso necesita de cristiano mucha humildad como Francisco. Por supuesto, darse esos espacios a veces se dificulta, como también Francisco. ¿Cuántas cosas y tareas tenía en casa? ¿Cuántas labores? También las invitaciones de los amigos, ¿no? Pero Francisco era radical en esta parte. Y ahí está la diferencia. A veces nosotros, por ejemplo, como religiosos, reemplazamos la oración con el trabajo. Diciendo, no vamos a rezar ahora a esta hora, porque a esta hora vamos a ir a comprar, vamos a hacer esta cosa, ¿no? Entonces ahí estamos diciendo que el trabajo es más importante que la oración. O llego tarde a mi encuentro porque estaba trabajando. Y lo justifico. ¿No? Entonces, aquel que sí se da tiempo para la oración, aquel sí, como no tiene nada que hacer, seguramente no tiene nada importante que hacer. No. Entonces, y justamente eso no puede pasar. Entonces, la oración es un termómetro de nuestra humildad, de nuestra necesidad. ¿No? Cuando nosotros nos consideramos fuertes, autosuficientes, no vamos a buscar la oración. No vamos a sentir esa necesidad. Pensamos que con nuestras propias fuerzas vamos a lograrlo. Pero Francisco nunca tuvo esa actitud. Nada hacía sino primero en oración. Y el Señor mismo en el Evangelio nos dice bien claro, lo primero que hacía al amanecer es encontrarse con el Señor. Ahora, ciertamente nosotros tenemos, por ejemplo, no solamente para los religiosos, sino también para los seglares, los laicos, tenemos la liturgia de las horas, que es una joya y un tesoro, y que Francisco en su regla también recomienda que recemos la liturgia de las horas, como momentos sagrados para consagrar el día a Dios. Pero ese rezo tiene que ir acompañado de la oración personal. Recuerdo que una hermana que ya tenía como 20 años en la vida religiosa, decía, ya he perdido las ganas de orar, las ganas, no sé, ya no siento ya la motivación que tenía antes, quizá porque se ha rodeado quizás de malos ejemplos, las cosas no han ido bien, quizás no ha sido valorada como religiosa, o quizás siente que su oración pues no da frutos, monotonía, ¿no? ¿Tú haces tus oraciones? Sí, Padre, yo hago mis oraciones. Mira, no es tan complicado. No está tan complicado. Estás pensando irte al mundo, a retroceder. Lo que tienes que hacer es darte unos momentos a solas con Dios. A estar con el Señor tú a tú. Anda, y justamente Francisco oraba con la palabra, oraba con el Santísimo. Ahí está Dios. Escúchalo, Dios. ¿No? Retírate. No importa en tu comunidad, por eso es que es importante el silencio, que hoy hay mucho temor al silencio, la liturgia tiene mucho silencio, pero bueno, no lo observamos, ¿no? Pero Francisco se retiraba, por ejemplo, al Monte Alberni y otros lugares que él tenía. Podía estar un día, una semana, un mes, un año. El Monte Alberni se pasó años a orar.
Por eso los retiros, por ejemplo, son bendecidos. Cuando vamos a un retiro, ¿por qué? Porque nos dedicamos a Dios, ¿no? Entonces, esos momentos son muy importantes, estar a solas con Dios. Porque si no estamos a solas con Dios, en retiro, en el silencio, y ahí podemos meditar, podemos reflexionar la palabra, entonces no vamos a crecer espiritualmente. Miren, esta hermana hacía sus oraciones, pero le faltaba su encuentro personal con el Señor. ¿No? Y eso no debe faltar todos los días. Y ciertamente, porque no podemos ser muy extensos, queridos hermanos, ciertamente la oración llevó a Francisco a descubrir a Jesús del Evangelio. La profundidad de un Jesús que es todo amor, que siendo Dios, en la carta a los Filipenses que hemos escuchado, se anodó, se despojó, se hizo uno de nosotros. O sea, Francisco descubrió a Cristo doliente, a Cristo que es amor, a Cristo pobre, a Cristo que sufrió en la cruz y derramó su sangre. Y se enamoró profundamente de él. Pero, ¿por qué se enamoró y se identificó con este Cristo pobre crucificado? No tanto porque lo conoció así, ¿no? Teóricamente, sino porque lo descubrió en la palabra, sí, pero en oración. Y a medida que iba él creciendo, porque para él fue una lucha fuerte y constante, primero dejar su familia, dejar sus amigos, dejar las costumbres del mundo, una lucha constante en la oración. Y por eso apeló al Espíritu Santo, apeló a los ángeles y apeló o se refugió también en la cruz de Cristo para vencer las tentaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando se va progresando en la vida espiritual, se va progresando en la oración, entonces el demonio comienza a atacar con el desánimo, la frustración, la asedia, ¿no? Y el demonio ataca ya cuando se va a una etapa, ya no de iniciado, sino por lo menos una etapa intermedia. Y el demonio ataca, porque sabe que esa persona va a arrastrar a otros hacia Cristo, como ya Francisco lo estaba haciendo. O sea, el demonio estaba perdiendo, ¿no? Pero queridos hermanos, veamos a este Francisco, como hemos dicho en el comienzo, su transformación, su cristificación, si podemos decir de esa manera, se debió a una profunda experiencia en el Espíritu de una vida hecha oración. No nos podemos engañar que solamente con una oración tibia y sobre todo sin búsqueda constante como Francisco y sin despojarse del hombre viejo, vamos a progresar en la vida espiritual. Cuanto más avancemos en la vida espiritual, vamos a buscar más a Dios. Así pasó en la vida de Francisco, porque su estigmatización llegó ya a los albores de su muerte. Y ya cuando Francisco quería estar solamente a solas, la dimensión contemplativa. La vida franciscana tiene la dimensión contemplativa que con el dolor, y lo reconozco, los otros franciscanos hemos perdido. Y lo peor todavía, lo lamentable, que no promovemos esa vida contemplativa. Pero ahí está justamente el ejemplo de nuestro Padre. Por eso se trató de asemejar a todo a Cristo, ¿no? Ser otro Cristo, como hemos dicho. Y por eso, al identificarse con Cristo crucificado, vivió una vida penitente. Y es otra cosa también que la oración lleva, a la mortificación y a la penitencia.
Cuando no hay verdadera oración, no hay mortificación, no hay vida penitencial. Le damos al cuerpo todo, comida, bebida, todo, satisfacciones y todo. Una vida ley, una vida cristiana ley, ¿no? Bueno, Francisco murió, se dice que murió tuberculoso. Bueno, no, claro, Francisco, ciertamente. Y por supuesto, queridos hermanos, después viene la resurrección. La resurrección es la alegría de tener el Espíritu Santo, su santa operación. La alegría de amar con Francisco, libre para amar, libre para perdonar, hombre de paz y bien. Vosotros decís, hoy la paz contigo, paz y bien, hermano, paz y bien, paz y bien, paz y bien, paz y bien. Pero en realidad hay paz y bien en mi corazón y en mi vida. Porque el paz y bien de Francisco es el paz y bien de un hombre que ha pasado por todo un itinerario espiritual de prueba, de sacrificio, de cruz, de penitencia, de mortificación. Se siente libre para amar, para perdonar. Y en esa liberación y en esa obra del Espíritu, cantar la belleza de la creación, hermano sol, hermana luna. Ver los pájaros como hermanos, los gusanillos como criaturas de Dios, ¿no? Y todo lo esperaba, aún las ofensas, aún la traición de sus propios hermanos, porque casi murió incomprendido, pero estaba libre para cantar el amor de Dios. Esa es la meta, hermanos, que Dios nos ayude en esta novena a seguir este ejemplo como hermanos que somos seguidores de Francisco y tratar de estar a la altura de este santo, gran santo, que nos anima a seguir este camino franciscano, que es camino de santidad, y ser levadura y sal también para nuestros hermanos. Nos ponemos de pie, rezamos nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Demos gloria y honor a Cristo, que puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive para interceder en su favor. Y digámosle con plena confianza: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos Castillo, sacerdotes y diáconos, con todos los miembros de la Iglesia, para que con nuestras vidas seamos testigos de tu misericordia, roguemos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que no falten en la Iglesia quienes instruyan en los caminos del Señor. A nuestros hermanos y hermanas, roguemos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que la unidad y el amor fundamenten la paz y la justicia en nuestro país y en el mundo entero, roguemos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que la ternura y la misericordia del Señor se hagan presente en los enfermos, en los que sufren, en los que están solos y en los que son explotados, roguemos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que el Señor destierre de los corazones las envidias, egoísmos y rivalidades, roguemos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Te pedimos, Señor, por este descanso de tu hija Juana Gregoria, que hace 2 meses la llamaste enfermando tu presencia, y también todos nuestros hermanos difuntos, especialmente las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Te pedimos por todos tus hijos aquí presentes, especialmente tus hijos que siguen el camino de Francisco,
para que siempre nos inspire como Francisco, con tu Espíritu Santo, el camino de la santidad. Roguemos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Escucha, Padre Santo, nuestras súplicas. Mándanos a trabajar a tu viña y no permitas que nada demore nuestra respuesta a tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, queremos ofrecerte las hostias, fruto del trabajo de cada día, que con tanto sacrificio te presentamos. Vino, Señor, te ofrecemos el vino, fruto del amor que ponemos en nuestra labor de cada día. También, Señor, te ofrecemos las velas, para que seamos nosotros como esas velas, luz en nuestros hogares, en nuestro centro de trabajos, en cada lugar que estemos. Oh mi Señor, lo hago sí. Oh mi Señor, lo hago sí. Oh mi Señor, lo hago sí. Hermanos, oremos para que este pan y este vino, que son el fruto de nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nuestras oraciones, nuestro servicio al Señor, sean una ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre Santo, tu servidor Francisco pidió que al celebrar la misa los sacerdotes ofrecieran el sacrificio del Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, con santa y pura intención, no por alguna cosa terrena, ni por temor, ni intentando complacer a los hombres. Crea en nosotros estas disposiciones al ofrecerte este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día domingo. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido celebra el memorial del Señor resucitado. Mientras esperamos aquel domingo sin ocaso en que la humanidad entera entrará por fin en tu eterno descanso. Entonces contemplaremos la gloria de tu rostro y alabaremos por siempre cantando tus alabanzas y tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Padre es el cielo y tierra, mismo Dios Salvador.
y cielo y tierra en Cristo Dios Salvador. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios. Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones que te hemos ofrecido con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memorial mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección, especialmente de tu hija Juana Gregoria, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios Hijo y Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
En Cristo Jesús, camino, verdad y vida. Oremos al Padre con el mismo espíritu también que Francisco nos enseñó, espíritu de niño, de desprendimiento, de abandono. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que dices reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de un solo Padre, pueden darse la paz como hermanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Pero de los que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad, piedad de nosotros, ten piedad, piedad, piedad de nosotros, pero de los que quitas el pecado del mundo, pero de los que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a esta cena del Señor. Señor, nos digno de que entres en casa. Cristo.
Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo tu amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya oscuridad y donde haya tristeza. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sin ser comprendido, ser amado. Es dando que recibimos, es perdonando que somos perdonados, y es muriendo que nacemos a la vida eterna. Amén. Hermanos, ponemos de pie. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y antece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Aleluya. Oremos. La gracia de esta comunión, Señor, penetre en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, para que sea tu gracia, tu fuerza, no nuestros propios sentimientos, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Nos preparamos para la bendición final. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que le muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Los mire benignamente y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muchas gracias por su presencia. Que nuestro Padre San Francisco también lo proteja, por su intercesión ilumine, los acompañe.
Con la gracia del Señor pueden ir en paz. Oremos. Deo qui animem beati Patris nostri Francisci eterne beatitudinis premia contulisti, concede propicius, ut qui ellos migraciones, memoriam pies affectivos celebramos, a ellos de beatitudinis premia felicite pervenire meneamur, per Christum Dominum nostrum.